Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio de poder estar juntos en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu palabra, nos permites, Señor, aprender de ti, nos permites, Señor, entender lo que tu Espíritu Santo quiere hacer. No porque seamos capaces, sino porque tú nos capacitas. No porque tengamos grandes ideas, sino porque tú compartes tus ideas con nosotros. Tú revelas tu corazón en nuestras vidas y tú nos enseñas cuál es la forma en que tú ves las cosas para que aprendamos de ellas y para que caminemos conforme a ellas en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Esta noche quiero comenzar invitándoles a que me acompañen a Primera de Corintios, que en el capítulo 9, en el verso 27, y ustedes saben que una de las cosas que aparentemente yo disfruto mucho es compartir mi pantalla para que nadie diga que somos egoístas. Entonces quiero compartir mi pantalla con ustedes. Y aquí tengo entonces Primera de Corintios, capítulo 9, en el verso 27, pero quiero agarrarlo desde un poquito antes, cuando dice el apóstol Pablo desde el verso 24, ¿sí? No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo tengan, que lo logren. Todo aquel que lucha se abstiene de ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, digamos acá en México, no como al ahí se va a ver qué sale. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, como el que le tira a la nada, como el que no sabe a qué está tirando, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando yo era monje, hace de eso muchos años, siempre lo digo en broma, es una mala broma vieja, pero todavía se me sigue haciendo chistoso cuando digo que yo quería ser sacerdote y nada más llegué a sacerdito, pero, pero una de las cosas que sucedió es que en la orden religiosa donde yo estuve, es una orden que fue formada medievalmente, de hecho, en el pedacito antes del Renacimiento, o en los inicios del Renacimiento, pero con el pensamiento medieval. Ignacio de Loyola fue un español, un militar, que después de una vida como soldado, tiene un encuentro con Dios y mientras está estudiando entonces en, en la universidad y en este encuentro que él tiene, empieza a levantar una orden religiosa para servir a Jesús y buscar la mayor gloria de Dios. Ellos son llamados los jesuitas. Y generan entonces una estructura religiosa con una mentalidad de ejército, con una mentalidad militar. Finalmente tenemos que entender, Ignacio de Loyola era un militar y que ahora se convierte en alguien con una mentalidad militar para Dios. Cuando él comienza a levantar esta obra, en esta estructura, encuentra entonces en la universidad gente que tiene un deseo, una búsqueda espiritual, y con ellos comienza entonces a generar esta orden, los jesuitas, los cuales van a ser personas que van a buscar la excelencia en el conocimiento y que se van a convertir en un brazo muy importante en la Iglesia Católica, de tal manera que el padre superior, el general de los jesuitas, fue llamado en su momento el Papa Negro, porque tenía tanta, bueno, porque vestían una túnica negra, pero tenía tanta importancia, tanto peso político, tanto poder acumulado, que en ocasiones hasta rivalizaba su presencia
con el papa de la Iglesia Católica que vestía de blanco, y entonces había un papa negro y un papa blanco, no porque fuera afro, sino por su indumentaria. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que cuando yo me convierto, una de las cosas que comenzó a marcar mi vida fue el concepto de espiritualidad que se tenía en esta orden religiosa. Y uno de los versículos que era importante dentro de este contexto ideológico era cómo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 hablaba de lo que es el luchar. Cómo el apóstol Pablo, cuando habla de ser alguien que sirve a Cristo, lo habla como alguien que entra a la milicia. Y entonces este asunto de la milicia como algo o alguien que está buscando de Dios, algo o alguien que sirve a Dios, ¿sí? Se convierte entonces en una forma de generar el carácter. Pero aquí viene algo que es importante en el verso 27, 9, 27. Porque cuando el apóstol Pablo, vuelvo a compartir mi pantalla para mostrar el punto específico de lo que quiero señalar, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y entonces, entre los monjes había la práctica, cuando comenzó esta orden, había la práctica de tomar flagelos, de tomar cuerdas y de golpearse. Debo de ser muy franco con ustedes, cuando yo entré a la orden, pues había cambiado mucho la mentalidad. Ya nadie lo hacía, pero yo estaba leyendo libros medievales y un poquito así como Don Quijote, pues estaba con las andanzas viejas de la caballería espiritual. Y como estos hombres que yo estaba leyendo sus historias habían sido eh, consagrados como santos, y mi deseo de agradar a Dios implicaba querer tener una vida santa para Dios, lo que yo hice, y esta es una distorsión de mi mente, no es una doctrina bíblica, lo que yo hice fue creer que la interpretación literal de este versículo, Primera de Corintios 9:27, que yo tenía que golpear mi cuerpo y ponerlo por servidumbre, tenía que disciplinar mi cuerpo para que no fuera que, habiendo sido un heraldo, un uh, emisor de la palabra, alguien que predicaba el evangelio, algún día yo fuera eliminado, fuera desechado. Y entonces, en una de las limpias de las cosas viejas que había por allí en el seminario, de las cajas de los padres viejitos que habían estado por allí, pues salió una túnica, un hábito de los que ya no se usaban cuando yo estuve, porque en el Concilio Vaticano II, aquí, bueno, en la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús dejó de usar el hábito como uniforme diario, como vestimenta diaria. Y entonces yo encontré, no, pues imagínense, yo con ese sentido medieval, pues me lo encasqueté, yo andaba de hábito, y el padre superior me dijo, ¿y eso qué traes? No, pues le digo, pues en los jesuitas de antes, y como diciendo, esto es lo que significaría ser jesuita, y él dice, no, pero pues los jesuitas de antes, pues estaban en la sociedad de antes y en la estructura y en la mentalidad de antes, dice, pues ya hemos querido ir evolucionando, sí, pero yo tenía esa idea de ser de los jesuitas de antes. Y entonces, allí junto con ese hábito, encontré unos flagelos. Y los flagelos es, eh,
es un chicote, es un látigo hecho con hilo grueso de algodón que se metía en cera caliente, en cera hirviendo, para que entonces se volviera rígido, duro, y entonces era así como nudos de macramé, para poderlo decir de alguna forma, y con eso te quitabas tú la camisa y te metías unas golpizas, ¿sí? Para que entonces pusieras en sometimiento a tu propia carne. Ahora, yo lo hacía a solas en mi cuarto, ya no se les llamaba celdas, en mi habitación, era una habitación muy chiquita, que había una camita, que había una mesita, ahí había un tubo para colgar las cosas, pero como les digo que yo tenía esta mentalidad de que necesitaba sufrir. Entonces, pues yo quité el colchón, puse la pura tabla, ¿sí? Me tapaba con una sabanita, dejé mis zapatos y andaba con unos guaraches que yo me hice con un pedazo de llanta, y pues al principio me lastimaban hasta que ya me salió el callo grueso así como de este monje mendicante, ¿sí? Y me sonaba todos los días en la noche para que no sonara que me estaba pegando y que no pujara. Me metía un pañuelo en la boca, lo mordía y agarraba entonces el flagelo y empezaba así por todas las cosas bárbaras que había hecho durante el día. No había mucha oportunidad de pecar encerrado, sí, pero de todos modos algo debía haber hecho, y yo agarraba y me sonaba hasta que ya no aguantaba, y pues ya me dormía calientito, ¿verdad? Y yo sé que usted va a decir que yo estaba medio mal. Pues déjeme decirle que yo, después del cristianismo y de acercarme a Dios, me he dado cuenta de que esa práctica que yo tenía cuando era monje y no tenía la claridad de Dios, sigo viendo que mucha gente la hace. Porque hemos crecido bajo una pedagogía del dolor. Hemos crecido bajo una pedagogía del sufrimiento. ¿Qué significa una pedagogía? Significa cuando nosotros usamos algún aspecto de la vida o de la existencia como fundamento, como motivo o como pretexto para aprender o para justificar de alguna manera una acción humana. Y entonces en esta pedagogía del dolor, nosotros hemos entendido que el dolor es importante. ¿Cómo lo entendimos? Mire, por principio el dolor es una de las señales de estar vivo. Los muertos no les duele. Y yo sé que cuando digo esto van a decir, ay, me desvelé para estar escuchando estas obviedades. No, la verdad es que una de las señales de estar vivo es que hay dolor. La vida duele. La muerte, cuando uno está muerto, ya no duele. La vida física, entonces el dolor nos va a mostrar no solamente que estamos vivos, pero también nos va a mostrar que hay algo que está poniendo en riesgo, hay algo que está poniendo en una situación vulnerable nuestra posibilidad de seguir vivos. Y entonces el dolor se va a convertir en un detonador, en un activador de nuestro sentido de supervivencia. O sea, cuando algo te empieza a doler, hay algo dentro de ti que te dice, cuidado, estás a punto de sufrir un daño y tienes que luchar por vivir. ¿Eso significa que el dolor es malo? No, eso significa que Dios puso el dolor en nosotros y aún en los seres vivos como un indicador, como un activador, como un gatillo que nos muestra, que dispara en nosotros, activa en nosotros la necesidad de sobrevivir. Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de una pedagogía del dolor? Porque en nuestra cultura, entonces, aprendemos a través del dolor y convertimos el dolor en la forma de enseñanza. Si estuviéramos en este momento juntos, le diría, repita conmigo, yo aprendí con dolor.
¿sí? Y usted le iba a repetir amablemente porque es muy incómodo para el pobre pastor que esté diciendo algo y nadie le haga caso. Y entonces, por gentileza, iba a decir, yo aprendí por dolor, aunque pues, quién sabe por qué lo dirá el tipo. Pero ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de cómo nuestra forma de aprender este asunto del dolor es contradictoria a la forma de enseñar de Dios? En estos días yo he estado meditando acerca del dolor, la importancia que tiene para poder entender también por qué nos es tan difícil ver las cosas a la manera de Dios. Resulta entonces que hemos aprendido que a través del dolor las experiencias se graban profundamente en nuestra alma, en nuestro corazón. Cuando algo te duele, lo recuerdas. Y entonces tú dices, yo me acuerdo cuando era chiquito de que andaba jugando con un cerillo. Y bueno, seguramente no me acuerdo de las veces que lo prendí y no pasó nada. Pero la vez que el cerillo te quemó el dedo y se te levantó una ampolla con la cabecita, el pábilo que se te quedó ahí pegado, y ¡ya! Gritaste. En ese momento te acuerdas de que hubo una experiencia dolorosa y entonces dices, tengo que tener cuidado con el cerillo. Si yo te preguntara, ¿a qué le tienes miedo? En realidad lo que me contestarías es cuáles son las cosas que el dolor que recibiste a través de ellas, cuáles fueron las experiencias que a través del dolor que recibiste de ellas dejó una experiencia negativa, una herida profunda en tu corazón, un recuerdo desagradable y la posibilidad de volver a sentir dolor es lo que llamamos temor. Lo vuelvo a decir otra vez. La posibilidad de volver a sentir temor, digo, de sentir dolor, es lo que llamamos temor. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? A que me duela. ¿A qué le tengo miedo? A que me lastime, a que me vulnere. Y nuestros temores entonces van condicionando nuestra manera de actuar porque vivimos huyendo de aquellas cosas que nos pueden lastimar. Lo curioso es que hay muchas cosas que nos pueden lastimar, pero eso no significa necesariamente que sean malas para nosotros. Y hay cosas que no nos lastiman, que son malas, dañinas, pero por no sentir un dolor en lo inmediato, pues entonces las seguimos tomando, las seguimos usando, las seguimos permitiendo que se encuentren en nuestras vidas. Si usted me permite, quisiera hablar de un cierto refresco de color oscuro, carbonatado, que tiene ácido fosfórico y dióxido de carbono y por eso saca burbujitas y que son las aguas negras del capitalismo, ¿sí? Entonces, eh, ahora yo sé que nadie pensó en la Coca-Cola, no, yo estoy hablando de la Pepsi, no tampoco, bueno, de cualquiera de ellos, ¿sí? Pero ¿saben ustedes la cantidad de azúcar que tiene un refresco de estos? ¿Se ha dado cuenta usted que si trata de comer miel, miel pura de abejita trabajadora, y agarra una cucharada de miel, se le echa a la boca y empieza a comerla, va a llegar un momento en donde la cantidad de azúcar, de glucosa disuelta en su boca, va a hacer que usted se hastíe y no va a querer comer más. O sea, que no puedo comer mucho dulce, naturalmente no puedo comer mucho dulce, porque entonces me hastío, me empalago, decimos. Y entonces, ¿cómo puede tomarse alguien 2 litros de Coca-Cola a pesar de que tiene tanta azúcar? Porque el ácido fosfórico va a insensibilizar las papilas gustativas y eso va a hacer que usted pueda tomar tanta azúcar como tienen 2 litros de Coca-Cola
sin que eso le cause hastío. Y entonces usted no va a poder sentir la respuesta natural de su cuerpo, que es rechazo hacia algo que en una alta cantidad puede ser nocivo, porque hay un elemento en lo que usted está tomando que está provocando un enmascaramiento en la reacción de su cuerpo para decir, cuidado, basta, no más. El dolor entonces con el que nosotros deberíamos de vivir cotidianamente sería solamente aquel que se hace presente cuando estamos en posibilidad de riesgo y es el suficiente para alertarnos, no demasiado para paralizarnos y que nos lleva entonces rápidamente a buscar un lugar seguro, una actitud segura, una relación segura y que nos salva la vida. Y que en el momento en el que usted se sale de esa zona de riesgo, el dolor desaparece y usted puede llevar una vida en paz. Pero yo le decía que hay una cultura donde se educa con el dolor. Y en esa cultura donde se educa con el dolor, casualmente es una cultura de esclavitud, es una cultura de enseñorarse sobre el otro, de empoderamiento sobre el otro. El dolor se convierte entonces en el motivador, en el dinamizador de acciones que yo quiero que el otro tenga. En psicología eso se llama conductismo. Y entonces yo puedo modificar la conducta del otro por medios externos y a partir de ese medio externo yo puedo lograr, ¿sí?, que el otro haga lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y bueno, para convencerlo pues está muy fácil. Puedo tomar entonces algo que le cause dolor. Y en medida que le causo dolor, entonces el otro va a terminar haciendo aquello que de alguna manera yo necesito que haga, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque resulta que cuando nosotros pensamos en cómo fuimos educados a partir de que alguien nos convenció, no con un argumento, alguien nos convenció a través de una experiencia dolorosa. Alguien nos convenció a través de un aspecto, de una vivencia en donde a través del dolor trajo en nosotros la reacción de hacer lo que fuera suficiente y necesario para no seguir recibiendo más este dolor. Y entonces alguien me dice, es que no quiero que salgas. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que no salgas. Y yo digo, pues me salgo. Y salgo y entonces me agarran y me pegan. Puede ser con la mano, con el pie, con un palo, con un cable, con una hebilla, con un lo que usted quiera. Los seres humanos somos tan creativos para estas cosas, ¿sí? Pero finalmente hasta con la chancla, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué se trata? De lo que se trata no es de explicarte el argumento, de lo que se trata es de crear una experiencia, una vivencia dolorosa, para que a través de esa vivencia dolorosa, el otro entonces pueda entender que no debe de hacer lo que yo le estoy diciendo que no haga. Yo sé que al decir estas cosas alguien va a decir, bueno, seguramente hay gente que no entiende de otra manera.
Sí, y la Biblia nos dice que es para la espalda del necio, ¿sí? Algo que llamamos una vara, ¿sí? Y entonces, si usted lo revisa en la palabra, comparto mi pantalla con ustedes. Sí. Dice Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio, ¿sí? Y lo que está diciendo es que en la misma condición o al mismo nivel del pensamiento, del entendimiento de un animal, el caballo o el asno, dice, pues hay gente que son como animales que nada más a golpes, o sea, causándoles dolor, podrían entender. Bueno, pues un látigo, un cabestro, y si usted es más moderno, pues una picana eléctrica, una chicharra eléctrica, ¿sí? Una buena descarga allí donde le duela mucho. Y yo le aseguro que después de eso, el otro va a meditar más profundamente y va a terminar haciéndole daño, digo, va a terminar haciéndole caso a lo que usted diga, ¿sí? Creo que por ahí algunos de los que nos puedan estar escuchando y que tienen experiencia en las fuerzas de seguridad, pues podrán tener experiencia de cómo alguien puede confesar lo que sea con la motivación suficiente, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde entonces esta pedagogía del dolor nos enseña que con tal de huir del dolor podemos aceptar, decir o hacer cualquier cosa, aunque ni siquiera sea verdad, aunque ni siquiera tenga que ver con nosotros, aunque se manifieste como algo que nosotros realmente creemos, entendemos, aceptamos o vivimos? La religión ha hecho eso. La religión ha hecho que la gente a través de estas cosas huir, pueda buscar salir, ¿sí? Buscar no estar, no hacer aquellas cosas que nos pueden causar dolor. Y entonces, cuando nosotros empezamos a tener un tipo de pensamiento, y yo decía que esto era conductista, sí, pero el conductismo dijimos que era despersonalizar a alguien, verlo no como un ser humano, sino como un no humano. Y entonces, esta pedagogía de cosificar a alguien, de quitar su condición de hijo de Dios, empieza en el momento en el que nosotros empezamos a enseñar a través del temor provocado por el dolor, a que alguien deba de hacer algo que no es lo que Dios está hablando. Jesús hablándole, sí, bueno, este es Juan el Bautista, sí, Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, en el verso 7 concretamente me voy a ir hacia allá. Dice, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir de entre ustedes, Abraham tenemos por padre. ¿Sí? Ahora, noten ustedes que hay gente, se me hace muy curioso cuando dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Si usted ha estado algún día en una quema de caña, lo que usted va a encontrar es que hay muchos animalitos que han estado viviendo durante semanas, meses, mientras la caña iba creciendo, y ahí está lleno de conejitos, ahí está lleno de insectos, ahí está lleno de algunos mamíferos, perros, gatos, serpientes.
Y que por supuesto, cuando empiezan a quemar la caña, le avisan a la gente, pero no le avisan a los animales. Y los pobres animalitos, cuando empieza a quemarse la caña, salen despavoridos y el que no corre, pues va a terminar quemado. Y entonces uno diría, una serpiente es peligrosa. Sí, pero cuando uno está allí y están quemando la caña, las serpientes salen huyendo, arrastrando, buscando escapar. Y lo que menos les importa es quién está a la mitad. No salen buscando a quién morder, salen buscando salvar su propia vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando alguien viene huyendo de la posibilidad de recibir dolor, no piensa hacia dónde va. El que huye va en una dirección imprecisa. El que huye le queda claro lo que viene detrás, pero no le queda claro hacia dónde va adelante. Por eso dicen la gente que sales de Guatemala para entrar en Guatepeor. Bueno, pues ese debe ser un dicho centroamericano, me imagino, pero hay gente que salta de la cazuela para caer entre las brasas, dicen otros también. Escapar de algo no te da la seguridad que hacia donde tú escapes necesariamente vas a estar seguro, porque la motivación en el cristianismo no es de lo que huyes. La motivación en el cristianismo es hacia donde tú vas. Este fin de semana, una de las cosas que les compartía a ustedes se encontraba en Hebreos capítulo 11. Bueno, déjenme buscar por aquí mi libro de Hebreos. Bueno, Hebreos en el capítulo 12 les hablaba de cómo el capítulo 11 es el capítulo de la fe. Y noten ustedes cómo cuando se habla de Jesús, dice el verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los ojos no pueden estar puestos hacia lo que está atrás. Lo que está atrás es lo que me lastimó y yo vengo huyendo de ello, vengo huyendo de la posibilidad de recibir algo que una vez más me lastime. El temor me hace correr, pero es un correr en desesperación. El correr del miedoso, el correr del temeroso, el correr del asustado es impreciso y es riesgoso. Pero Jesús nos muestra que la manera de vivir su vida fue con el gozo puesto delante. Ahora, por favor, aunque no lo vaya a ver y aunque no lo escuche, diga conmigo, el temor está atrás. Y diga, a Berta sí la veo, entonces voy a fijarme si Berta lo dice. Entonces, el temor está atrás, el gozo está adelante. Yo no puedo correr siendo dirigido por el temor que está atrás. Tengo que ser dirigido por el gozo que está adelante. El gozo puesto delante de él. Y ese gozo puesto delante de él, entonces no solamente significa las cosas que me gustan, hay un montón de cosas que me gustan que no necesariamente son adecuadas, sino el gozo de entender el propósito, de entender la realización de Dios, de entender el sentido de vida, de entender aquellas cosas para las que yo fui hecho y criado, esas cosas que me ayudan a tener perspectiva de las cosas que yo estoy buscando trascender en cada momento. Jesús por el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa? Darse cuenta de que su muerte traería salvación, darse cuenta de que a través de su muerte nosotros tendríamos oportunidad de vencer el pecado, de trascender nuestra condición humana, de que podríamos entonces restaurar nuestra relación con el Padre. Todas esas cosas que quizá ni siquiera tenían que ver con él mismo, pero que le llevaban a un sentido de realización y por medio de las cuales él podía enfrentar situaciones adversas y podía transformarse. Escúcheme, la transformación que se genera por el temor es una transformación
que te deforma, que te vuelve monstruoso, que te vuelve carente, que te vuelve la peor versión de ti, porque genera recelo, porque genera desconfianza hacia otros, porque genera rabia, porque genera amargura. Las transformaciones que vienen a través de la pedagogía del dolor que me hace temer, me vuelven enemigo de los que están a mi alrededor. Me vuelve animal salvaje, violento. Me vuelve un depredador del hombre. La única manera de convertirme entonces en la mejor versión de mí mismo es por el gozo puesto delante. Porque por el gozo puesto delante, yo ya no vengo huyendo de nada. Y si no vengo huyendo, entonces no estoy en desconfianza. Si no vengo huyendo, entonces no me victimizo ni victimizo a otros. No estoy buscando sacar ventaja. No estoy buscando aprovecharme de nadie más. Por el gozo puesto delante significa que estoy con la expectativa de lo positivo y no con el temor de lo negativo. Que estoy con la esperanza de mejores cosas por lograr, que en lugar de estar con el recelo de aquellas cosas equívocas, nocivas, tóxicas que me pueden alcanzar. Y sabe usted que hay muchas conductas que sin darnos cuenta tienen que ver con esta pedagogía del temor. Por ejemplo, una de ellas es el asunto de la condenación. ¿Qué es este asunto de la condenación? Yo sé que quizá ninguno de ustedes aquí ha sentido la condenación jamás y solamente, bueno, quizá nada más me tocó a mí, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hay tantas cosas que nosotros las aprendimos por medio de la condenación. ¿Qué es condenar? Autocondenarnos significa que hacemos un juicio de nosotros mismos. Y al hacer un juicio de nosotros mismos, no solamente encontramos que somos culpables, sino que además encontramos que no merecemos una oportunidad de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque cuando éramos pequeños nos enseñaron una cosa. Tú te portaste mal. Y por haberte portado mal, ahora la forma de compensar la equivocación que tuviste es que yo te voy a dar unos tablazos, te voy a dar unos chanclazos. O sea, tengo que cobrar en tu cuerpo, en tu dolor, tengo que cobrar lo que tú hiciste mal. Y entonces te agarro, te pongo, te siento y te doy una buena dosis de tablazos. Yo aprendí de esa manera y yo, desgraciadamente, eduqué de esa manera también. Porque es una pauta cultural. Pero ¿cuál es el asunto? Que ya después de que te di los tablazos, entonces tú ya pagaste tu deuda. Note usted, ¿cómo se pagan las deudas en nuestra cultura? Decía la Tucita en la película de Los Gavilanes, una niña chiquita que salía por ahí con Pedro Infante y que una de sus frases célebres en la película era, para que sufra el condenadote, decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el condenadote tiene que sufrir para que pague lo que hizo. Y entonces nosotros crecemos con esta idea de que necesitamos encontrar al culpable, no para que el culpable se corrija, no para que el culpable tenga una oportunidad de arrepentimiento. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que alguien tiene que pagar. Y pagar significa alguien tiene que sufrir por haber hecho lo que hizo. Porque con dolor se pagan las afrentas. Y entonces nos enseñaron que ya que salió el culpable, ahora agarramos al culpable, le damos una buena tunda, que llore lo suficiente, que sufra el condenadote, y ahora sí, ya que tiene el ojo morado, la deuda está pagada y ahora ya puedes irte en paz, hijo mío. Tu penitencia está cumplida. La palabra penitencia significa que hay una pena
que debes de vivir. Mire qué curioso, ¿sí? Porque pena implica, de hecho, cuando se habla de penal, la penal es un espacio donde tú metes a una persona, cuando se habla de una penalidad, es una infracción, pero una pena significa el dolor que se causa a alguien. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, una penitenciaría, una penal, una penalidad, significa que a alguien le tiene que doler. La pedagogía del dolor entonces nos dice que para que haya un cambio, tengo que agarrar a alguien, lo tengo que golpear, tiene que sufrir, tiene que llorar, tiene que sangrar. Y entre más llore, entre más sangre, ahora sí, estamos en paz. Y entonces uno crece pensando en eso. Tengo que agarrar mis flagelos y me tengo que pegar en la espalda y que sangre para que ni siquiera pueda dormir de espalda, que tenga que dormir de lado o boca abajo, porque hice lo malo. Me tengo que lastimar. Y entonces alguien se siente mal y se golpea en la pared con las manos, pega con la cabeza para que sufra, para que le duela. Me pongo delante del espejo y me veo a la cara y digo, eres un perverso, eres un inútil, eres una basura. Y me estoy golpeando con mis palabras para que le duela, para que le sufra, para que pague por lo que hizo. Yo sé, nadie de ustedes ha hecho cosas como esas, seguramente. Pero ¿sabe usted que hay cosas que son igual de horribles? Y que las hacemos inconscientemente como una forma de lastimarnos, de castigarnos, de vengarnos de nosotros mismos. Pienso, por ejemplo, en la gente que es procrastinas. La procrastinación significa no hacer lo que debo de hacer en el momento en que debería de hacerlo, dejarlo para otro tiempo. Y muchas veces uno dice, es que es pereza, ¿sabes? Que muchas veces la procrastinación, la pereza, se puede convertir en una forma de castigo, de venganza a mí mismo, porque sé que tarde o temprano, lo que no hago ahora me va a causar un problema mañana. Pero, ¿por qué nos gusta sufrir? ¿Por qué nos gusta vivir bajo presión? ¿Por qué nos gusta que nos regañen? Porque inconscientemente, finalmente se convierte en un castigo para que se le quite. ¿Cuántas veces el que se emborracha después de que cometió el error? Y termina siendo de estas cosas torcidas de la mente humana una forma de castigo. Voy y me degrado como ser humano. Me pongo en mi condición más vil porque finalmente ni sirvo para nada. Ni persona soy basura. Y ahí están dándose y dándose y dándose, ¿sí? Para tener el valor entonces de pararse en un puente y aventarse porque son basura. El suicidio es una forma de autocastigo, en ocasiones lo es. ¿Qué tal la gente que come como castigo? Y usted va a decir, ¿cómo se puede comer como castigo? Sí, conozco gente que su forma de castigar al marido, que es un baquetón, es come y come y engordarse para que tenga que aguantar una gorda fea en su casa. Y tú dices, bueno, ¿y a quién estás castigando? ¿Estoy castigando al otro o me estoy castigando yo? ¿Cuántas veces el vivir con una figura descuidada, andar fodongo, es una manera de decir no me importas? Y es una manera entonces de proyectarle al otro mi desprecio, no vales la pena ni que me arregle para ti.
Pues sí, pero me estoy castigando yo y te estoy intentando castigar a ti. O vivir en la mugre como una forma de decir, ah, no lo haces tú, no lo hago yo. Y ahora vamos a vivir los dos en la mugre y entre las ratas para que veas lo que se siente. Noten ustedes cómo vamos retorciendo en la pedagogía del dolor, que lo que hacemos le causa dolor al otro como una forma de obligarlo supuestamente a meditar. Me lastimaste, no te hablo. Yo también me siento solo porque no te hablo y no me hablas y me siento miserable en esta casa grande y vacía porque estamos aquí, pero nadie me habla y no le hablo a los demás porque estoy emberrinchado en que si te causo dolor con mi silencio, entonces te voy a transformar y te voy a obligar a que tengas una conducta que para mí sea deseable. Pero en el dolor que te causo, me lo causo también yo y nos destruimos. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido? ¿Cuántas familias no se han terminado separando? Y el divorcio no solamente es físico, el divorcio comienza primero en el corazón, porque divorcio significa separación y el dolor lo que hace es separa. Nos vuelve enemigos, nos vuelve sospechosos del otro, porque si el otro me lastima, entonces yo tomo distancia de él. Esta pedagogía del dolor, entonces, donde le ponemos cargas al otro que el otro no puede llevar, poco a poco nos va alejando de Cristo. Escúchenme, hay doctrinas que no nos acercan a Dios. Hay doctrinas que lo que hacen es al contrario, ver a Dios como un fascista, ver a Dios como un dictador perverso, ver a Dios como alguien que se goza en mi dolor y que está buscando la manera de castigarme y a veces ni siquiera bajo un argumento de algo que yo hubiera hecho. Y entonces en esta pedagogía del dolor, Dios es un maldito, el pastor es un maldito, mis hermanos son unos malditos, el cristianismo es una hipocresía. Sí, porque el dolor nos vuelve esquizofrénicos. Les he contado en algunas ocasiones que la palabra esquizofrénico, es un zarpazo, las garras sobre el pecho de una persona que lo desgarra y sus vísceras quedan de fuera y va arrastrando sus vísceras. Eso es lo que la palabra esquizofrénico en su etimología nos quiere decir. Y entonces el dolor nos vuelve esquizofrénicos. Imagínense ustedes una persona que ha sido herida de tal manera que sus entrañas están de fuera. Cualquier persona que se acerque, pues bien, me vas a lastimar. Y pues vive entonces a la defensiva, vive temeroso, vive tomando distancia, aislado ante la posibilidad de que alguien lo pueda lastimar. Necesitamos romper con la pedagogía del dolor. Necesitamos transformar esta imagen perversa de que la única forma que puedo aprender es a través de los golpes, a través de las heridas. ¿Cuál es la propuesta del Señor? La propuesta es otra. Yo dije que venir de atrás y venir huyendo de lo que me persigue y me quiere alcanzar me lleva a la deriva. Pero es tan diferente cuando lo que me motiva es lo que está delante, lo que se vuelve deseable, lo que se vuelve atractivo, lo que está buscando lo mejor de mí, lo que me hace bajar la guardia, lo que me hace estar abierto, lo que me hace ser amigo y hermano. Y eso que está adelante, el libro de Oseas en el capítulo 11, en el verso 4, comparto mi pantalla. Dice Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. O sea, fui para ellos como el que rompe las cadenas, como el que trae libertad, como el que quita cargas, como el que ayuda al otro, lo restaura,
como el que alimenta, dice, puse delante de ellos comida. Yo quiero animarlos a que hagamos un compromiso y un pacto profundo entre todos nosotros, de que Redime se debe de convertir siempre en un espacio donde la motivación principal sea el gozo puesto delante de nosotros. Que la motivación principal no tenga que ver con tomar el petate del muerto y espantar a alguien. O sea, no estamos para espantar a nadie. Porque el que se mueve por temor, su motivación es incorrecta. El que se mueva por el deseo, por el gozo de ayudar, de servir, de transformar. El que se mueva por el deseo de convertir al otro en su amigo y en su hermano. En bendecir y no en maldecir. En generosamente otorgar, no quitar. El que está dispuesto a servir y no aprovecharse, no enseñarse. Al que ve al otro en su condición de honra y no lo cosifica ni lo vuelve objeto de su poder y de su avaricia. Si logramos hacer eso, el cristianismo se convierte en algo deseable. Si logramos hacer eso, entonces las personas podrán acudir y podrán compartir con nosotros sus vidas. Y nosotros podremos restaurar en ellos la imagen de hijos, la identidad de hijos de Dios. Podremos con ellos compartir la amistad de amigos de Cristo para que ellos entonces dejen de ser siervos, esclavos, para convertirse entonces en amigos íntimos, amados. Y finalmente entendiendo el corazón del Padre y sin estar a la defensiva, sin estar en contienda, llegar a ser sumergos, colaboradores, copartícipes y coherederos de la gracia. Y en esas relaciones de compañerismo, de colaboración, de complementariedad, sin importar cuál es el rol del otro, porque el otro tendrá que asumir su propia responsabilidad, sino más bien entendiendo cuál es el rol que me toca a mí para ayudar al otro. Podremos tejer redes, podremos generar espacios de oportunidad en donde Cristo sea exaltado. Como les decía, en estos días pasados estuve meditando sobre eso. ¿Y por qué estuve meditando sobre eso? Debo de ser muy honesto, el año 2020 para mí fue difícil, no por la pandemia, sino por mi amargura. Sucedieron cosas a lo largo del año, principalmente en sus inicios, en donde yo comencé a entrar en una depresión que no me quedaba muy clara por qué era, porque el problema de estar deprimido no es saber que estás deprimido. Tú sabes que estás deprimido cuando no puedes hacer lo que antes hacías y no puedes disfrutar lo que antes disfrutabas. Bueno, el término psicológico es depresión, el término bíblico es amargura. Una persona deprimida, en lo psicológico, es una persona amargada en lo espiritual. Así que usted ya sabe, utiliza el sinónimo con el que mejor entienda. Lo cierto es que usted está en las dos, ¿sí? Y entonces, cuando una persona está amargada, cuando una persona está deprimida, se empieza a implosionar, se empieza a reducir en sí, se empieza a encerrar espiritualmente. Y entonces empezamos a castigarnos inconscientemente. Decía yo que el dolor muchas veces en esta pedagogía nos lleva a entender que el castigo va a hacer que yo salga de allí. Y entonces nos castigamos no haciendo aquellas cosas que nos dan vida. Nos castigamos trayéndonos condenación, exigiéndonos cosas que no podemos cumplir.
desvirtuando nuestra imagen de hijos de Dios, alejándonos, marchitándonos en nuestra vida espiritual. Y yo terminé el año con estas dudas profundas de qué estaba pasando en mi vida, por qué me sentía así. Y entonces entendí un principio. Cuando una persona no sabe qué es lo que lo lastimó, ponte a pensar qué cosas estás haciendo y a quién afecta lo que estás haciendo. Mire, yo no soy alguien procrastinas, no es mi naturaleza, al contrario, me gusta andar activo y hacer las cosas y trato de aprovechar el tiempo al máximo. Pero de repente me di cuenta que estaba haciendo procrastinas. Estaba dejando para otro momento cosas que debía de hacer. Cosas como que a mí me fascina la labor académica. Soy un maestro de corazón, soy apasionado, pero me di cuenta de que mis funciones personales, mis responsabilidades personales, no las estaba llevando con la excelencia con la que toda la vida lo he hecho. No estaba siendo el maestro que yo quiero ser siempre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía ser el maestro que yo quería? Me di cuenta entonces que estaba utilizando la procrastinación como un enmascaramiento para lastimar, para vengarme de la institución a la que yo sirvo. Qué curioso. Ahora, yo sé, usted no me va a creer que la institución donde yo trabajo en la Universidad Autónoma de Nayarit, puede lastimar a una persona, ¿verdad? Bueno, resulta que la institución a la que yo sirvo ha hecho cosas y ha habido personas y ha habido situaciones en donde yo tomé ofensa y me amargué. Hay personas que se han aprovechado de la institución. No me toca a mí tomar acciones, pero yo tomé ofensa. Fui invitado por una amiga a colaborar mientras ella estaba al frente del área de la unidad académica y hubo personas que tomaron decisiones que fueron decisiones que lastimaron a personas. Yo estaba dentro de algunas de esas situaciones y terminé lastimado tomando ofensa y me empecé a marchitar. Y entonces mi manera de vengarme de aquellos que me lastimaron irracionalmente, torcidamente, fue dejar de hacer con toda pasión y con todo gozo lo que me gusta hacer, dar clases. Bajé mi nivel de desempeño. Dejé de ser creativo al momento de estar escribiendo los artículos científicos. Dejé de estar haciendo investigación como debo de hacer, porque me gustan todas esas cosas. Sí, pero de alguna manera me tenía que vengar. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que sufrir. Pero qué curioso que en una mente torcida terminamos haciendo sufrir a gente que no tendría que sufrir. Cuando en diciembre terminamos el año y no nos habían pagado desde mayo algunas compensaciones, nos dejaron de pagar en diciembre. Empezó a agudizarse en mí este sentido de venganza, de dolor, de amargura. Pero Dios, que finalmente aprovecha todo con una oportunidad didáctica, me dijo, ya te diste cuenta que estás reaccionando por dolor. Ya te diste cuenta que estás huyendo de lo que sientes y que en ese huir del dolor vas a la deriva por el gozo puesto delante. Hace 2 semanas les predicaba de Deuteronomio 28, verso 47, cuando, bueno, déjenme ponérselos porque es un versículo bonito y además les dije que este año se lo tenían que aprender de memoria, así que si usted no se lo ha aprendido, para que lo tenga entonces por allí en mente. Y dice Deuteronomio 28, verso 47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo del corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos
que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y yo estaba así, yo estaba encadenado en la amargura, yo estaba con el yugo de hierro, muriendo, frustrado, diciendo ya no sirvo para esto, ya no quiero estar, ya. Y de repente dice uno, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios dice, te amargaste, criatura, te amargaste. Ya no estás haciendo las cosas con alegría. Ya no estás sirviendo con gozo de tu corazón. Te volviste esclavo en lugar de libre. El temor te vuelve esclavo. La amargura te vuelve esclavo. En cambio, el servicio con alegría te vuelve libre. Escúchame, también los libres les duele, sí, pero el que es libre puede trascender el dolor. Puede aceptar que hay cosas que te van a causar dolor. Y aún la muerte, cuando lo haces en el servicio a Dios con alegría y gozo de tu corazón, aún la muerte es un descanso. La vida se ve diferente cuando lo haces por el gozo y la alegría de tu corazón. Y entonces Dios me retó en estos días, primero a aceptarlo, a entenderlo, a enseñarlo, a compartirlo. Y mi reto era compartirlo antes del próximo sábado. El próximo sábado, no sé si será día de fiesta nacional o no, pero cuando menos es mi cumpleaños y para mí, bueno, pues sí, será mi próximo y propio día de fiesta personal, porque cumplir un año más significa hacer cuentas, hacer una auditoría, cerrar un ciclo personal para comenzar otro. Y yo no quiero terminar el año y continuar haciendo lo que no debo de hacer. La pedagogía del dolor sirvió en mi infancia, fui educado en ella, generó el temor suficiente para vivir en los esquemas que en su momento parecían que eran adecuados a mi familia, a mi sociedad, a mi colectividad. Pero en Cristo yo no quiero vivir así. Yo he decidido entonces comenzar mi cumpleaños ya y decir con alegría y con gozo de mi corazón. ¿Sí? Voy a ser entonces un cristiano yupi yupi, jajaja, ¿sí? Y voy a retornar a la simpleza de las cosas simples y a reírme alegremente, optimistamente de todas aquellas cosas que no puedo cambiar, a disfrutar las que sí puedo, a confiar en que Dios hará las que están fuera de mis manos, a disfrutar la oportunidad de poder enseñar mientras puedo y, y entender que la vida tiene procesos, pero el proceso más importante es el que nos convierte a la imagen y semejanza de Jesús. Ahora yo les invito a ustedes a que después de haber escuchado estas cosas, tomen ustedes el reto. No se espere hasta el día de su cumpleaños, puede celebrarlo conmigo, ¿sí? Y podemos comenzar entonces a partir de este momento un cambio en nuestra pedagogía. Es cierto, el dolor nos muestra que estamos vivos, pero el gozo nos muestra que somos eternos. Y yo prefiero entonces vivir a partir de este momento, a partir de esta semana, a partir de estas decisiones, a partir de esta revelación en el gozo. Dios les bendiga a todos. Amén. Como lo hacemos siempre, abrimos el micrófono para que si alguno de ustedes quiere compartir su opinión al respecto, si alguno de ustedes quiere juzgar esta palabra, si creen que yo he dicho algo que se sale del contexto de Dios, del orden de Dios, lo hagamos juntos. Queremos formar
entendimiento, revelación, inteligencia, a la manera de Dios. Y esto es en el gozo de compartir. Nada de lo que digan ustedes me va a doler. Así que compártanlo, por favor. Escucho. Qué barbaridad. Me voy a sentir como los Muppets que empezaron para ocupar espacio en la cámara mientras los demás hacen algo, ¿sí? Y que no se aburra el público. Voy a empezar entonces a hacer alguna payasada, supongo. A ver, Fernando, te abriste tu micrófono. Viene, Fer. Y tuve tengo la oportunidad de conocerte de una manera muy sui generis, muy poco esperada. Eh, yo tengo un bosque y has hablado mucho de ese bosque que de pronto necesita tala, que de pronto necesita quitarse pues gran parte del arbolado pequeño que hay para que los que van a quedar crezcan, se nutran y se puedan fortalecer. Eh, yo veo esta crisis como una grandísima oportunidad donde Pablo le dijo a, a nosotros, tomen su lugar, tienen tiempo de prepararse, este árbol ha dado semillas, ha dado fruto, se tiene que quedar quien se tenga que quedar, pero no como un simple observador, sino como un protagonista activo, como una persona proactiva y con la suficiente enseñanza, la suficiente fuerza. Y yo creo que todos estos mensajes que nos has dado de julio para acá, que yo te conozco, han venido haciendo fuerza en muchos de nosotros para, para ir estudiando, para ir fortaleciéndonos. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que le puedan decir a alguien que se va a quedar sin alguien, que se va a quedar sin su maestro, que se va a quedar sin su pastor y que el tiempo pues se tiene que aprovechar al máximo y esa sonrisa que veo en Pablo me da mucho gusto porque sé que tengo mucho que aprender de este árbol que ahora le veo pasar el arroyo a un lado, que le veo esas raíces hundirse y tomar suficiente agua. Y todo es un simbolismo, porque ahí mismo en el aguacate se están cayendo árboles para bien, se están quitando árboles para bien, para que llegue la luz, para que seamos más constantes, para que tengamos más lugares. Y por otro lado, el aguacate ofrece un espacio donde se puede seguir creciendo y desde la ubicación geográfica que tiene, nos permite, después del simulacro del 2020 del coronavirus, el tomar una actitud proactiva de autocuidado y de cuidarnos nosotros para asumir esa responsabilidad y enseñar a los demás a cuidarse, pero desde una manera diferente, desde un ejemplo de vida, desde una transformación de vida. Yo me siento una persona que quienes me conocen de ayer y me ven ahora, ven una persona diferente. Creo que Pablo y yo aceptamos un reto hace 6 meses que ha sido un mano a mano muy interesante y que yo espero que dé para mucho. Gracias. Gracias, Fer. Gracias por tu presencia en mi vida. Muchas, muchas gracias.
A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes, queridos? A ver, Berta. Pues yo creo que ahorita con lo que comentas, caigo en cuenta de por qué de repente venían los saludos o las bendiciones que de pronto salía de que Dios te dé las fuerzas como las del búfalo, Dios te levante con nuevas fuerzas como las del águila. Y con lo que compartes ahora, yo creo que Dios precisamente sabía lo que estabas necesitando, Dios sabía los nuevos bríos que estabas necesitando en tu corazón. Entonces, pues no cabe duda que Dios tiene los tiempos perfectos y sabía lo que estaba buscando, y creo ciertamente que Dios está poniendo precisamente en ti esas nuevas fuerzas como las del búfalo, y que Él te ha de levantar con esas alas como de águila para llevarte a ver otras nuevas alturas, que ese Pablo se va a levantar nuevamente con esas sonrisas como de joven, que vas a aprender a reírte otra vez, y que así como Dios te ha revelado que la iglesia va a crecer de una manera enorme, nuevas fuerzas van a llegar a tu vida para poder ministrar a toda esa gente que viene, nuevas palabras, nuevas fuerzas. Viene una luz a tu vida, a tu mente, como no te habías imaginado, porque estás abriendo tu corazón, estás abriendo otra vez tu entendimiento para que Dios pueda traer ahí otra vez más revelación, más palabra, más sabiduría. Entonces, Dios está ahí, Dios está trabajando y sigue trabajando, y pues ha puesto el estar orando por ustedes mucho, el estar orando por el liderazgo que está dirigiendo sobre las personas allá más directamente. Y pues gracias a Dios que Él sabe los momentos, y pues Él tiene el control sobre todo esto. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Berta. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? No tengan temor. Eso se trató la predicación. A ver, Tata. No te escuché del todo, perdón, me quedé un ratito dormida, pero vaya que sí, los procesos en nuestra vida no solamente nos traen un cimiento fuerte y nos hacen entender y abrir nuestros ojos para ver realmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nuestro entorno interior. Es lo que yo estoy viviendo, me ha hecho abrir muchos mi corazón y mis ojos a lo realmente que es lo que estaba pasando en mi vida, pero realmente es lo que es eterno. Y aún no voy a hablar de lo que estoy viviendo. Sé que lo voy a hacer en un momento más adelante. Que viví en el 2020. Yo creo que estamos en un proceso donde Dios está entrando en lo profundo de nuestro corazón y haciéndonos ver cosas que no veíamos en nuestra vida. Y realmente llega un momento en que tú dejas de servir al Señor con ese gozo. Y eso duele. Eso duele, esa palabra, esa escritura de Deuteronomio. Cuando tú la lees, te duele en tu corazón cuando tú dices, ah, caray, de repente dejé de servir a Dios con ese y entiendes que por las cosas que estás viviendo y tus procesos, sin darte cuenta, dejas de sentir ese gozo, pero que de alguna otra manera Dios se las ingenia para regresarte a ese lugar y hacerte ver dónde estás parado. Yo doy gracias a Dios por esta palabra, por tu vida, y porque Dios, lo que yo escuché, Dios estaba hablando en mi corazón. Muchas gracias. Gracias, Tata. Gracias. ¿Alguien más? Colaboren. ¿Será de Dios lo que estoy diciendo? ¿No es de Dios? Bueno,
no encuentro en mi teléfono la manita que se levanta, nada más la manita que dice muy bien y la manita de aplauso. Entonces, discúlpame si No, me no, meto, si me adelante, me da mucho permiso. gusto, nena, que te pongas a hacerlo. Bueno, pues no sé si lo mencionaste, pero la Biblia nos dice que Jesucristo en Hebreos fue perfeccionado por los sufrimientos. Ujú. Entonces, yo creo que, no sé si lo dijiste o no, porque también igual que Marta, yo a esta hora ya me empiezo como a perder a veces en ratitos, pero Jesús nos dice Hebreos que fue perfeccionado por sus sufrimientos. Entonces, si Él siendo Dios hecho hombre, eh, fue perfeccionado de esa manera, pues nosotros más, ¿verdad? Nosotros necesitamos también ser perfeccionados por el dolor. Sí crecimos vivimos en un mundo donde todo está distorsionado y tenemos una mente que también a veces se contamina con la distorsión en que se ve, en que el mundo nos hace ver las cosas, pero Dios usa el dolor como un instrumento para perfeccionarnos a nosotros también. Y como nosotros vivimos en una cultura de la autoindulgencia, pues no queremos que nos pase nada, ¿verdad? Y siempre estamos como, eh, por una parte, pues porque no nos gusta, otra parte, como tú lo mencionaste, aprendemos a tenerle miedo al dolor, pero en realidad Dios lo usa para hacernos crecer. El dolor nos acerca a Dios cuando es un instrumento de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que estamos viviendo en un mundo donde también Satanás usa todo para sus propósitos, pero cuando Dios usa el dolor en manos de Dios es un instrumento, una herramienta para hacernos crecer, para hacernos madurar, para acercarnos a Él, para conocerlo más. Cuando el dolor no viene de Dios, pues entonces sí nos hace daño, pero en Dios todo es para bien y todo es de acuerdo cuando es dentro de su perfecta voluntad. Pues es un instrumento por el cual necesitamos pasar todos. Y si queremos crecer sin sufrir, sin sentir dolor, pues entonces eh, estamos muy equivocados, ¿no? No podemos crecer sin dolor, así de sencillo. No podemos madurar sin sentir dolor. Eh, en manos de Dios, el dolor es bueno. No sé si me di a explicar, pero Ok. este, no sé si al rato diga algo más. tengo otras cosas así como que dándome vueltas, pero es todo. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera opinar, complementar, decir, responder a lo que otros han dicho, complementar, confrontar? Patti, ¿quieres opinar? Patti Cervantes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Y lo que tú dices, que tenemos la cultura de que con base al sufrimiento se logra, creemos que vamos a lograr
merecer. Y que a veces ese creemos que no merecemos como, y no aceptamos. Sabes que nosotros los coaches tenemos algo que se llama eso, ¿no? Que insuficiencia, que no merecemos nada, que no merecemos nada, ¿verdad? Y yo creo que con Dios las cosas son diferentes, ¿no? Él es un Dios de amor. Y cuando venimos a Él, algunas veces venimos por diferentes motivos, pero por lo general todos venimos a Dios llenos de dolor y no creemos que con Él las cosas puedan ser diferentes y que estamos creyendo que tenemos que seguir sufriendo. Y yo sí coincido contigo en el sentido de que la pedagogía del dolor sí tenemos que quitarla y del sufrimiento, porque ya estamos en una nueva etapa de la vida en donde Dios ha venido a nosotros y que va a sanarnos y que algunas veces esa sanidad puede doler, puede doler como cuando te sanan una herida, pero no es la regla general, ¿sabes? La regla general no es que todo nos tenga que seguir doliendo. Yo creo que cuando venimos a Dios, venimos a eso, a sentir ese refrigerio, a sentir esa paz, a sentir ese consuelo, a sentir que somos merecedores, porque en esa creencia de que no merecemos, tampoco creemos que merecemos el amor de Dios. Yo sí coincido en que para una persona no necesariamente tiene que llegar a una transformación a través del dolor. A veces cuando tú ya tienes un despertar de la conciencia, cosas tan simples, tan sencillas, te van provocando un cambio, te van provocando lo que le llaman oye, como nosotros los cristianos, mira, se me va la palabra, revelación. ¿Sabes? Ujú. La revelación, esa es la palabra, ¿verdad? Que sí, llegó el momento de vivir nosotros pues en ese remanso, en ese abrazo, en ese apapacho, en de verdad dejar de sabotearnos, porque nos saboteamos con esas creencias, ¿verdad? Que solamente así, con sufrimiento. Y cómo esa cultura la seguimos transmitiendo a nuestros hijos, ¿verdad? La nalgada, el castigo, hasta, no lo sé. Pero yo sí creo que para transformarte, para tener un cambio, para acercarte a Dios, para madurar, no tiene que ser con base al dolor. Hay muchas maneras, ¿verdad? Y que el dolor para mí, de verdad, a estas alturas de mi vida, creo que es la última que yo escogería, para mí ni para los que amo. Era lo que te puedo compartir. Gracias, Pati. Yo quiero compartirles un versículo. No es o bueno, no era la idea compartirlo ahora, pero quisiera pedirles que imagináramos un momento que las cosas que vamos a vivir eternamente fueran la pedagogía de Dios. ¿Sí? Yo hablaba de la pedagogía del dolor como algo que tiene que ver con nuestra vida biológica. Y si me permiten decirlo así, yo quisiera decir que esta vida biológica es la primera cosa en donde nosotros nos ubicamos desde que nacemos. Nacimos siendo criaturas más conscientes de nuestra biología que de nuestra espiritualidad. Pero en Apocalipsis capítulo 21, y si ustedes recuerdan, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entonces, capítulo 21 quiere decir que ya vamos al final y además Apocalipsis es
pues la última parte, ya es el último libro de los 66 libros de la Biblia. Sí, Magdalena, ahorita te doy el derecho de réplica. Y entonces, yo quisiera proponerles que viéramos Apocalipsis capítulo 21 como una visión a lo eterno. Y dice entonces capítulo 21, ¿sí? Volteamos entonces una vez por allí. Y desde el verso, lo voy a leer desde el verso 1 para que agarremos saborcito. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces estamos hablando una visión de lo eterno. Las primeras cosas pasaron. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me emociona pensar que aquí la pedagogía está cambiando. Dios está en medio, Dios se reúne con su pueblo, Dios mora con ellos, Dios les enseña. Creo que sí. Y dice el verso 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Noten ustedes lo que es subrayado en amarillo, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, yo sé que estoy ahorita todavía en la tierra, o sea, y si siento que no estoy, pues pellizquenme, ¿sí? Para que me acuerde dónde ando. Pero una cosa es que mi cuerpo aquí esté en la tierra y otra cosa es que mi corazón siga funcionando de acuerdo a estas primeras cosas. Nacer en Cristo, ser una nueva criatura, yo quiero proponerme que es ubicarme desde la perspectiva de lo eterno. Y entonces yo no quisiera vivir de acuerdo a las reglas de estas primeras cosas. No digo que no existan, nótese, no estoy negando que el ser humano no crezca en ellas, no estoy negando inclusive que mi primera espiritualidad haya estado influenciada totalmente, delimitada completamente por el miedo a la muerte, por el llanto ante las pérdidas, ante el sufrimiento, por el clamor ante el pedir un cambio de las cosas, la desesperación de querer cambiar las cosas y el dolor, el temor al sufrimiento. Sí, pero yo trato de imaginarme cómo será mi vida con él. Trato de imaginarme cómo será el momento en que yo llegue ahí y pueda estar rodeado de su presencia, cantándole, exaltándole, gozándome, jugando el piquete de ombligo con él, yo no sé. Y entonces en ese momento me doy cuenta de que probablemente lo menos que esté pensando es cuánto duela o cuánto no duela. O sea, quizá más bien estoy pensando en el gozo y en la alegría de estar allí. Trato de pensar en mi propio proceso. Tengo 53 años. Y trato de pensar cuántas cosas las he hecho simplemente por el temor a las consecuencias. Cuántas cosas no hice más que por una convicción directa, por la indirecta convicción de que si meto la pata me van a sonar. Porque así crecimos. Y entonces les decía, la clase de esta noche va con este deseo, este anhelo en mi corazón de decir, ¿y si cambiáramos la perspectiva? ¿Y si buscáramos una pedagogía distinta? Si estas nuevas generaciones que se acercan, en lugar de estar asustándoles y angustiándoles, no estoy diciendo que neguemos que el dolor existe, no, ahí está,
pero decirles, hay una mejor manera de aprender. Tú puedes aprender, claro, a través del dolor, siempre va a estar allí mientras biológicamente estés vivo. Pero puede ser que haya otras maneras más profundas, menos nocivas, menos atemorizantes, que traigan más seguridad en nosotros mismos, que fracturen menos nuestra identidad, que nos hagan más semejantes al Hijo de Dios. Y si hubiera la alternativa, a mí me gustaría intentarlo. No estoy diciendo que tengan la respuesta, estoy diciendo que quizá valga la pena buscarlo. Yo no sé cuántas congregaciones lo hagan como tal. Y no estoy diciendo que sea novedoso, esto viene del cielo, así que tiene una eternidad. Pero ¿y si lo intentamos? ¿Y si corremos el riesgo de buscar una forma distinta que nos permita entonces que por la alegría y el gozo de nuestro corazón podamos servir al Señor? Magdalena, para, para darte entonces el derecho de réplica. Bueno, te dije que a esta hora ya me estoy durmiendo y creo que no me di a explicar, o si no, o tal vez sí, no sé, pero quiero aclarar nada más que lo que yo dije en cuanto al dolor no es que esté diciendo yo, apoyando lo que tú decías de los monjes que se flagelaban a sí mismos buscando el dolor, o que viviéramos con una actitud de que tenemos que sufrir, y incluso las canciones de José Alfredo Jiménez o no sé de quién que decían, tenemos que sufrir, no sé, unas canciones que oía yo que mi mamá escuchaba, pero, y decían que tenemos que cargar nuestra cruz. No, yo no me refería a eso cuando digo que el dolor Dios lo usa para hacernos madurar. O que tenemos que buscar el dolor, o que nos lo tenemos que autoinfringir, no, a eso no me refería. Más bien yo me refiero a que eh, necesitamos tener una actitud diferente ante el dolor y no tenerle temor al dolor, sino verlo como algo normal y que es parte del proceso que tenemos que llevar aquí en esta vida, y que eh, cuando lo enfrentamos con una actitud diferente, entonces podemos crecer, entonces podemos madurar. La Biblia también en Romanos nos dice que el dolor produce perseverancia y que produce entereza y produce carácter. Y eso personalmente, pues yo lo he vivido. Si me pongo a analizar experiencias en mi vida, experiencias en que yo he tenido circunstancias no muy agradables, y si yo las enfrento con una actitud de victimación o de disfrutar el dolor, pues entonces no crezco, pero si los tomo como algo que tengo que enfrentar y que me va a servir como un escalón para subir, entonces el resultado es diferente. Entonces, sí me forma carácter, sí me puede, fortalecer de esa manera. A eso me refería, porque no podemos nosotros vivir la vida pensando que cuando somos cristianos ya todo va a ser, color de rosa, y que ya no vamos a sufrir, o que porque somos cristianos ya no nos va a dar cáncer, o ya no nos va a dar algo. O sea, en este mundo, eh, este cuando Dios corrió a Adán y Eva del paraíso, les dijo que iban a venir a sufrir este mundo. O sea, es algo que no podemos evadir, pero lo que podemos hacer es enfrentarlo con una actitud diferente. O sea, entender que vamos a atravesar por dolor, y aprovechar ese dolor para crecer. A eso me refería. Y sí, y permitir entonces que nos enseñara perseverancia, que nos enseñara entereza, que nos construyera carácter. A eso me refiero, que así es como Dios puede usar el dolor. Pero si lo enfrentamos con una actitud incorrecta, pues entonces nos va a destruir el dolor, ¿verdad? O sea, en el Señor
todas las cosas son para bien. Todo lo que nos pasa en la vida es para bien. Eso quise tal vez decirlo. Y también que, pues yo me recuerdo que cuando a mí me hablaban de Cristo al principio, a veces decimos pues como que vendemos el evangelio de alguna manera, no sé si lo estoy diciendo bien, como diciendo, mira, ya cuando tú recibas a Jesucristo, ya tu vida va a ser diferente y entonces le hacemos creer a las personas que pues que ya no van a sufrir y entonces después les pasa algún problema y dicen, no, ya no quiero ser cristiano porque me va peor. Yo me acuerdo que escuchaba mucho eso. Y bueno, entonces a eso quise decir, o sea, en las manos de Dios el dolor nos acerca más a Él y nos hace crecer y nos hace madurar. Y el dolor no lo podemos evadir porque estamos en este mundo, en esta vida, vamos a enfrentar dolor y tenemos que enfrentarlo con la actitud correcta. No sé si terminé de enredar lo que quise decir, pero bueno, gracias. Sí, lo único que yo pondría en contexto nada más es que hay una diferencia en la causa del dolor. O sea, no es el dolor en sí, es la causa del dolor. Lo que tenemos que ser muy cuidadosos es que el dolor sea por la causa correcta. O sea, hay dolores que van a venirnos como consecuencia de tratar de ayudar a alguien y sales lastimado tratando de bendecir. Entonces, el dolor como consecuencia de estar vivo, el dolor como consecuencia de buscar servir, el dolor como consecuencia del trabajo, el dolor como consecuencia del crecimiento, el dolor aún como consecuencia de, de la humillación. O sea, mi orgullo se duele cuando yo me humillo. Mi orgullo se duele cuando yo digo la verdad, cuando soy honesto, cuando crucifico mi carne. Hay un dolor, sí, pero es un dolor de vida, es un dolor que viene de Dios, es un dolor constructivo. El dolor masoquista que yo me provoco por autocastigarme, por flagelarme, bueno, pues ese no, ¿verdad? El dolor que viene cuando me sueno a alguien para empoderarme de él, pues ese tampoco. Por eso, lo que yo pondría en perspectiva, creo que tienes razón, Magdalena, solamente agrego el dato para que no sea el dolor per se, el dolor en sí, sino el dolor a partir de o con la intención de, como consecuencia de, creo que esto es lo que nos puede ayudar a que la discusión vaya en el enfoque de Dios. Cristo fue crucificado, claro que si dices lo disfrutó, pues no, ¿sí? Es lo que está diciendo Hebreos, que Cristo por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, vivió el dolor de estar crucificado, pero el gozo era más grande, la motivación era el gozo, no el dolor en sí. Muy bien, escucho la voz de un platillo de cena que me está hablando, ¿sí? Y tiene rato de estar insistiendo, demandando mi presencia, y entonces les agradezco muchísimo el haber estado juntos. Hemos comentado la posibilidad de vernos el jueves. Rápidamente quisiera saber si hay el deseo de que nos veamos el jueves, ¿sí? Y si van a estar más participativos, sí o no, para poder saber cómo vamos a andar. A ver, entonces, escuchan las opiniones. En eso, Veo dos micrófonos abiertos. Fer, dime. en eso habíamos quedado precisamente que este año empezábamos con todas las ganas, con toda la actitud, y ahora que haces la mención de la nueva pedagogía y del nuevo Pablo remasterizado, también la nueva, el nuevo brío con el que resurge claves, ¿sí? De hecho, en la reunión del domingo hablábamos que uno de los compromisos que esta pandemia nos ha puesto en una cuestión emocional, espiritual, o que nos ha
nos ha dado una mayor percepción para tomar claves de una mejor manera, para realmente que el programa de claves sea lo que sea, ¿sí? Lo que es, o sea, restaurar a los heridos, pero ya el herido restaurado pasa por su proceso de entrenamiento para enviarlo a seguir replicando esto, ¿sí? Que realmente se vea la obra de Jesús en todos nosotros. Amén. Sería mi opinión. Desde Fer, el jueves tienen ustedes clases de claves, ¿cierto? Sí, Entonces sería conveniente pensar en otro día, no sé de los que están aquí, si se les cruza con el viernes o en qué momento. Yo no quisiera competir contra claves porque es fundamental para quienes lo están llevando. Entonces, pregunto para los presentes, si el jueves no es opción, ¿hay otra opción? Perdón, Pablo, ¿es jueves o es otro día como estudio como el de ahorita? Sí, sería pues aquí, pero ¿qué día es ¿Cuál? cuando quisiera tu segunda clase? O sea, el día de mañana, otra vez, martes y miércoles. Sí, yo soy Cualquier nueva, día, pero señor, sí está mañana. lunes o viernes, cualquier. A ver, a ver, Rosita, Yo soy dime. nueva en esto, estoy integrándome con ustedes y está bien para mí mañana. Muy bien, entonces tenemos desde Marta Villa apoyando mañana, Rosita apoyando mañana, desde Fernando no entendí si para mañana para mí para ti está estaba bien. bien todos los días. Muy bien. Entonces ya tenemos 3 personas que se les acomoda mañana. ¿Alguien más? Sí, en lugar de jueves, no quiero encimar el jueves porque hay gente que viene a claves 2 y necesitamos darles también ese espacio. ¿Qué dicen algunos? Entonces, ¿sería mañana? Yo me alineo a la mayoría. Yo puedo jueves y viernes, jueves, viernes y miércoles. Ok, entonces tenemos Patti dispuesta también mañana. Desde Berta, yo sé que también ahí está, ya movió la cabeza que sí. Pues muy bien, entonces, claro que sí, aquí estamos ya listos para que el día de mañana, miércoles. Entonces, el día de mañana, miércoles, vamos a estar por acá una vez más. Magdalena nos dice que también ella. Entonces, mañana nos vemos. Vamos a estar entonces martes y miércoles para no competir con los grupos de claves y seguir entonces en nuestras reflexiones y dubitaciones sobre Disculpe, la paz. tengo una pregunta. Sí, Rosita. Si alguien no pone ahí con el grupo de claves 2 con Brenda el link, yo no me entero, entonces, ¿habría alguna manera que me mandes tú el link directo o sigo si alguien lo pone o si el doctor Fernando se compromete a él poner el link o porque como yo vivo en Estados Unidos y yo nunca he ido ahí con ustedes, pues estoy desconectada. Sí, es una cuestión de logística que ahorita lo agarramos, entonces si puedes mandarnos aquí mismo tu teléfono o quieres escribir el mío es el 311-240-3847. Sí, Ay, ¿me permites tantito? Porque no tengo aquí con qué anotar, pero sí tengo, pero lo tengo que encontrar. Ok, dime tu número con clave 805, 8. 805, A ver, es que se corta tu micrófono, de repente corta la palabra. Dime más lentamente. 805, 805 245, 245 40, 40. 75. Y no sé, creo que marcan 01, pero no sé. A ver, aquí lo puse. Si lo alcanzas a ver en los mensajes, dice 805-245
54075, ¿sí? No, no. A ver, lo voy a escribir yo, pero es que, Por favor. a ver, ¿dónde está el chat? No lo encuentro. Aquí dice chat. Ujú. 245. Sí, ese es. Ok, entonces ya lo vimos allí, ¿sí? Entonces, de esa manera estaríamos enviando, ahorita te damos de alta, ahorita nos ponemos de acuerdo acá entre nosotros y vemos la manera de que se pueda resolver sin problema este asunto. ¿Y puedo compartirles algo? Sí, con gusto, dime. No es como el dolor, ni no quiero tocar ese tema como dolor en sí, pero yo lo que quiero compartir es que a veces te pasan cosas, y así lo quiero ver, que Dios te hace que te pasen esas cosas para que te acerques más a Él. Y algo así me ha pasado a mí, que estaba con depresión y ansiedad, y eso me ha llevado más a acercarme a Dios. No lo quiero decir que sea como dolor o algo así, pero que a veces Dios te manda esas cosas para que te acerques a Él. Y hace 2 semanas me diagnosticaron con COVID y no, todos los días estaba orando y leyendo la Biblia y Dios mío, ayúdame. Y digo, híjole, a veces Dios te manda cosas así para que voltees a verlo a Él y no estés, no sé, o sea, te manda las cosas, pero para que te acerques a Él, porque la verdad es que sí estaba muy alejada y quisiera, ahora que ya me pasó esto, no dejar que sea cuando me pasen cosas para yo acercarme a Dios. No sé si me expliqué esto que Sí. estoy tratando de decir, porque, híjole, me acerco a Dios y estoy bien con Dios, y luego me alejo y tómala, me pasan cosas y digo, ay, no, ya no me voy a alejar porque me alejo y me pasan cosas. Y nada más eso les quería compartir y que gracias por estos grupos, porque gracias a eso yo puedo escuchar la palabra y seguir aprendiendo más acerca de Dios. Amén. Y, Si me y lo permites, dejo ir. te comparto un Sí, versículo. sí, Sí, por favor. somos bien compartidos aquí, nada más que algunos están muy enchilosillos, ok. Para lo que tú decías, Salmos 32, verso 9 dice que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sí? Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Yo aprendí hace tiempo que hay dos maneras en donde yo me puedo acercar a Dios, ¿sí? Uno es de las orejas y otro es yo solito. Y entendí que dolía menos yo solito, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo, y quizá mañana profundicemos más en ello sobre esta pedagogía del dolor, ¿sí? Y vamos a revisar, o sea, 5:15. En cuanto a lo que es la pedagogía del necio o la pedagogía hacia el necio y la pedagogía hacia el sabio, ¿no? Entonces, ¿cuál nos conviene más? Y finalmente es una decisión que seguramente nosotros podríamos tomar. Entonces, el día de mañana se va a poner interesante para los que gusten venir y acompañarnos. Entonces, vamos a tener el enlace, es el mismo siempre y va a ser un gusto poder estar con todos ustedes. Entonces, ahora sí, buenas noches. Gracias a todos, Dios les bendiga, pórtense bien o inviten. No me inviten, pórtense bien, y si se portan mal, ahí luego los restauramos mejor. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias. Usen cubreboca nomás. Usen cubrebocas y pónganse en misericordia. Dios los bendiga a todos. Hasta luego y gracias. Gracias.